Eduardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Eduardo, a ver, bastante irresponsable el Congreso si no le da el voto de confianza a este gabinete. ¿Cómo ha cambiado, digamos, esa frase con lo que ha pasado en la cuestión de confianza, el tema de Barrazuela? ¿Crees que igual sería irresponsable el Congreso no dándole el voto de confianza el 25 de octubre? Yo creo que sí, porque estamos viendo una situación polarizada en la que todo se está leyendo como vacancia, como miedo a la disolución. Entre la gente que ha votado esta reforma, tú ves personas que están decididos, yo creo, hace mucho tiempo que este gobierno no debió ser elegido y que van a interpretar lo que sea para vacarlo, pero también un grupo de congresistas asustados, ¿no? Que temen que se les pueda disolver, que todavía creen que el otro lado está buscando y tiene una serie de maniobras perfectamente medidas para atacarlos, ¿no? Entonces, creo que ese sector del Congreso, tú ves, todo lo ve, está viendo como riesgo para ellos. Y por el lado del Ejecutivo también hay un temor de que ese sector que pide vacancia gane y eventualmente tenga los votos para poder vacar. Me parece que la movida del presidente a sacar su gravísimo error, y hay que decirlo y repetirlo, de poner a Bellido como premier, porque fue una pésima señal para que todo esto continuara, busca atemperar y moderar un poco la situación. Y del lado del Congreso, creo que también sería importante que esos sectores más intermedios que tienes ahí, APP, Acción Popular, el mismo Podemos, algunos de sus parlamentarios, den una seña de que recibieron el mensaje y también bajan un poco la tensión. Ya hemos visto que hay temas en los cuales la tensión no va a bajar, pero creo que si le diste la confianza al gabinete Bellido con todos los cuestionamientos que tenía, es oportuno darle a este. Y de nuevo, los casos individuales, que me parecen gravísimos, yo creo que lo que se está haciendo en el Ministerio del Interior, me preocupa mucho la reforma educativa, me preocupa muchísimo lo que se ve en el Ministerio de Energía y Minas, se traten como se trataban antes en el Perú, que es con el uso de censuras, si hacer el caso, o con interpelaciones. Lo que yo creo que es gravísimo es que estemos comenzando a jugar esta figura de no te doy la confianza, y con lo cual si se rompe una confianza, si se pierde una confianza, inmediatamente entras en el mundo donde ya todo va a ser leído como me quieres disolver o me quieres vacar. ¿Por qué? Porque ya cae un gabinete, ¿no? Entonces, de verdad, pareciera que hay el interés de muchos es no vivir en paz, ¿no? O sea, disfrutamos 10 días de estabilidad, que mejoraron un poco las cosas y cambiaron el ánimo. Correcto. Nuevamente entramos en estas dinámicas, ¿no? Pero, Eduardo, ¿no habría ahí un antecedente que complica un poco lo que planteas? Porque, claro, o sea, uno podría decir que el Congreso efectivamente tuvo este análisis que tú haces ahora en darle la confianza a Bellido. Y más bien luego Bellido empezó a jugar con el tema de que yo Maraví. Entonces, claro, si tú me quieres interpelar o censurar ministros, nuevamente estás yendo por la vacancia, etcétera. Entonces, claro, la pregunta, ¿cómo, digamos, creer que ahora ha cambiado? Quizá tú me dirás, en base a la figura de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, eso es un poco lo que debería llevar al Congreso a decir, bueno, tengo que hacer lo mismo, pero sin esperar el mismo resultado, que cuando yo interpele y censure, no me vayan a decir lo mismo, obstruccionista, quiero vacancia, etcétera, etcétera. Creo que haber nombrado a Bellido en su momento ha puesto al presidente una trampa enorme, ¿no? Porque su primer nombramiento, su primer gesto frente al país fue poner a un radical, que sabemos además, ahora se pinta como me sacaron por las cosas que quise hacer, cuando en realidad no tenía personas para los cargos, cometió una serie de errores, tenía puesto una recatafila de exabruptos y simpatías espantosas en el pasado. Me parece que estamos hablando frente a una presidenta del Consejo de Ministros muy diferente, que ha mostrado en la cancha además poder negociar con las bancadas que hoy día están en el Congreso. Creo que además pues nadie negará su vocación democrática. Ojo, creo que el Ejecutivo también tiene que usar armas para defenderse, así como el Congreso, mientras no baje la tensión, tiene que mantener armas para protegerse, ¿no? O sea, creo que la tensión... ¿Cuáles, por ejemplo? Digamos, si el día de mañana tú quieres censurar al ministro de Salud, yo creo que el resto del país diría, oye, eso es una salvajada. Claro, por supuesto, Eduardo, por supuesto, pero vayamos a algo más concreto con lo que creo que coincidimos, el ministro del Interior. Entonces, yo diría también, claro, tú dices, bueno, después que el Congreso le dé la confianza y luego vaya con la interpelación, pero la pregunta sería,
¿por qué, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Ministros, a quien le damos no tanto valor, me parece legítimo en sus temas democráticos y todo, ¿por qué no habría también que exigirle un gesto respecto de no continuar con un ministro, además que ella, digamos, ha confesado no haberlo puesto y con la cual se siente incómodo? O sea, ¿por qué no le podemos exigir esas cosas al gobierno también? No, por supuesto que se le puede exigir, se le puede mandar, se le puede presionar. Es una persona que no debería estar en el cargo, me queda clarísimo. Lo que voy que frente a un primer gesto del presidente de bajar la tensión y con el antecedente que frente a un mucho peor gabinete en términos democráticos, en términos de estabilidad, le diste la confianza, me parece que en este caso el Ejecutivo ya hizo un gesto y sería bien leído que el Legislativo haga un gesto. Esa es mi impresión. Creo que en este momento se le dices, no, ahora no te voy a dar la confianza porque sigo pensando que tienes un plan maligno para conquistar el poder y convertirnos en... Claro, no, pero eso es muy gaseoso, no un plan maligno, sino simplemente un nombre, Barranzuela, y el riesgo de ir hacia un narcoestado. O sea, hoy hay una huelga cocalera que lo que ha hecho es que esas personas más pobres, más vulnerables, pierdan toda su cosecha por no poderla vender. Entonces, ahí hay, claro, ahí hay una relación causa-efecto entre el señor Barranzuela, esa fuerza que coge, y la huelga de los cocaleros, me parece. No, a ver, Cristian, estamos de acuerdo que esa persona no debería estar ahí. Lo que digo es que si el día de mañana no se retira el señor Barranzuela y no se le da la confianza al gabinete, me parece que poniendo las cosas en la balanza, elevas la atención a otro nivel. Ese es un poco el punto, ¿no? Creo que finalmente la censura sigue abierta hacia el señor Barranzuela. Está claro que se le rechaza, está claro que no se le reconoce, y está claro, nuevamente, algo que creo que es muy importante ponerlo, ¿no? El primer movimiento de Pedro Castillo fue un movimiento que incrementó la polarización en el país. Él tuvo la oportunidad de bajar esa tensión. Imagínate que la primera persona que nombraba en el gabinete hubiese sido alguien como la nueva premier o como alguien que está vinculado a la izquierda pero con credenciales democráticas, el mismo Aníbal Torres, que puede ser duro a veces ponerse, ¿no?, gallito, pero nadie le va a negar que tiene bien parados sus valores democráticos. Hubiese sido un gabinete de izquierda, pero con otras formas y modales. Tal cual. No, me parece que el primer nombramiento... Y claro, no habría perdido el tiempo ni el desgaste que le ha generado en tiempo tan corto lo que ha sido lidiar con Guido Bellido, ¿no? Para el propio presidente y su gobierno. Y que además lo traicionaron, ¿no? O sea, tú nombraste a estas personas para que te den estabilidad en tu gobierno, y estas personas, incluido el socio Vladimir Cerrón, han aprovechado el espacio que te dan para construir su propia agenda. Ya que el presidente se percate pues que su agenda no es la de Bellido o la de Cerrón, pues ya sería pues evidente, ¿no? También hablamos que no era tan fácil como romper, lo hemos conversado, ¿no? Pero pudiste haber nombrado pues algunos ministros de Perú Libre sin haberse herido tu premier, que es el principal símbolo de lo que te hace diferente. Y otra cosa, Eduardo, vamos dale. más allá. Yo creo que no es que yo me haga esperanzas del carácter democrático de Pedro Castillo, no, me parece que va quedando claro que si hubiesen llegado con una votación pues de 60% a la presidencia y con una bancada más grande, vemos todos los impulsos autoritarios que también tiene Perú Libre, ¿no? Entonces, lo que creo es que frente a la situación que tenía Castillo, frente a la forma que llegó, la responsabilidad que tenía, pero también la estrategia que tenía que seguir si quería sobrevivir, era haber tenido pues mucha más inteligencia en ese primer nombramiento. Creo que vamos a pagar las consecuencias de ese pésimo nombramiento, de grupos de izquierda que no le hicieron ver ni que dijeron en este gabinete yo no participo, con más fuerza, porque nos han enmarcado una situación muy mala. Y eso no quita que del otro lado también tengas talibanes que no van a ceder en nada, ¿no? O sea, creo que si hubiese nombrado un gabinete de izquierda, igual hubiesen seguido diciendo que acá había sospechas de todo tipo y que se viene no sé qué. Hay un grupo, yo creo que son un 25% del Congreso, que no te va a ceder nada y te va a interpretar la Constitución como sea para lograr que el gobierno no se siente, ¿no? Entonces, creo que frente a esa polarización tan espantosa que estamos viviendo, hay que saber reconocer gestos y bajar la tensión, ¿no? Lamentablemente los factores que nos han tocado son bien limitados muchas veces para ese tipo de política de alto nivel, ¿no?
Eduardo, por favor, te pido ir una breve pausa y luego regresar contigo, porque la pregunta, claro, tú también dices algo, ¿no? El presidente prioriza lo que probablemente son sus alianzas antes que el interés de el país. Entonces, dentro de esa línea, me queda más o menos claro por qué finalmente nombra a Guido Bellido, más allá de que fue un tremendo error, porque obviamente ahí tenía una alianza que priorizar. Pero, ¿qué alianza estaría priorizando ahora? Porque claro, por un lado, las alianzas claras con Bermejo, Cocaleros, un poquito el tema del FENATE, pero ¿qué alianza prioriza o es que vuelve un poco el sentido común de decir, bueno, dentro de todas mis alianzas por temas personales, tengo que también hacer un poco por el país, y en esa línea es el nombramiento de Mirta Vázquez? O sea, si es que ya podemos ir adivinando qué hay un poco en la cabeza del presidente Castillo y cuál es un poco el norte al cual nos va a llevar su gobierno en las próximas semanas o meses. Eduardo, te preguntaba entonces, ¿no? El tema finalmente de intereses, alianzas. ¿Por qué entonces convoca a Mirta Vázquez, digamos, con una visión, vamos a decir, más amplia? O sea, ¿era una necesidad, era una convicción o simplemente era finalmente inmanejable, digamos, el sabotaje del cual era víctima a manos de Bellido y Cerrón? Un poco todas las anteriores, ¿no? Creo que, primero, que es muy difícil saber bien cuál es la mirada del país y de la política del presidente. Yo me río un poco cuando hay gente que te dice lo que quiere Castillo con esto es esto, porque yo creo que ni el mismo Castillo sabe bien qué quiere con lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que creo es que sí hay un poco de darse cuenta que sus aliados en los que se apoyó, en los que perdón, ya ven, tranquilo, con los perros que salieron de control, tú sabes pues ahí cómo son estos muchachos. Yo sé. Se salieron de control, estaban pues golpeando, tenían una agenda propia, poniéndole en problemas con sus propios ministros, con su propio trabajo, con su propia figura, ¿no? Porque después del viaje le quitaron todos los titulares por meter el tema camisea. Creo que hay un poco de hartazgo y también de necesidad de bajar decibeles, y también tiene que haberse dado cuenta de las grandes limitaciones pues del grupo y el partido como para poner técnicos y personas a trabajar, ¿no? Correcto. Entonces, creo que por ese lado fue. Pero, digamos, sí creo que se mantiene una forma de pensar bien de cuoteo, ¿no? De pongo a alguien que se vincula a... Ahora el perro pidió a mi hijo a decir que no quiere ir al colegio. No, tranquilo. Son los tiempos modernos ahora de trabajar en casa. Un poco el cuoteo también, quizá el tema de FENATE, un poquito lo de Bermejo, esos son claros ejemplos de ese cuoteo que mencionas, Eduardo. Correcto, o sea, creo que ahora no solo eso, Belmont, ¿no? Que aparece de la como un sabotaje salvaje, es como decir, bueno, ya se fueron los que más o menos conozco, voy a traer a alguien con quien divertirme, ¿no? Y traes a Belmont que acaba de golpear a tu premier y que acaba de decir que a ti te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que lo que conversamos y lo conversamos antes de la campaña, ¿no? Por supuesto que había unas posibilidades de radicalismo en este gobierno. Te acabo de decir que veo pues sectores radicales que hubiesen tenido más apoyo y más fuerza, probablemente. Pero ese no es el principal problema, ¿te parece? Pero el principal problema es precariedad, desconocimiento del país, manejar esto como si fuera una asamblea de bases, decir que con nombrar estos patas voy a tener contento a mi coalición sin ver el efecto país. Y ahora lo que tenemos es el nombramiento del Ministerio del Interior, el nombramiento en el Ministerio de Energía y Minas, y el nombramiento de Ricardo Belmont como asesor. Pues. Tal cual. No, Eduardo, una última. ¿Crees que este tema de la cuestión de confianza va a generar un conflicto más allá del camino que va a seguir ante el Tribunal Constitucional? Y claro, como tú dices, finalmente ante esto, que uno podría de hecho es un triunfo de este Congreso frente al Ejecutivo. Creo que hay que ser claro que así también lo interpreta el Congreso y el Ejecutivo también. Claro, ante esa situación también uno podría decir, bueno, finalmente nos hemos asegurado este tema, se le da el voto de confianza justamente un poco en ese juego que también el Congreso tiene que pensar en sus representados. Correcto, la encuesta hoy día de Datum muestra que sí, el presidente va bajando, ni siquiera yo diría en el margen de error, pero sí de ciertas tendencias que se van viendo, ¿no? Ha dejado de crecer, digamos así, y más bien está por donde estaba, y eso quiere decir que el golpe de efecto de cambio de gabinete no ayudó a cambiar drásticamente las cosas, ¿no? Pero el Congreso está por los pisos nuevamente, ¿no? O sea, ha caído fuertemente en las dos encuestas. Me parece que hay esta imagen de virulencia. Y no olvidemos que
el Congreso es el único que ha logrado, el Congreso anterior, en noviembre, sacar a la gente masivamente a la calle cuando se cansó del Congreso, ¿no? Cuando fue la vacancia de Vizcarra, que yo de verdad creo que no era una simpatía hacia Vizcarra, fue más un rechazo a un Congreso que estaba jugando su propio juego, ¿no? Entonces creo que el Congreso tiene que darse cuenta también que no la está pasando bien, que está muy cuestionada, que está abriendo espacios para que cualquier cambio pues abusivo que pueda darse, interpretativo y todo lo demás hacia adelante, pueda generar más rechazo. Y se va a leer la cuestión creo que todos los que son consultados, ahora todos son expertos en cuestión de confianza, ¿no? Un artículo oscuro, extraño, y ahora todo el mundo dice cómo tiene que aplicar, ¿no? A mí me da risa cómo la posición política lleva fidelidades absolutas, ¿no? Pero es que ese es un poco, ¿no? Y además es un tema loco, ¿no? Porque ya a priori entonces lo que podría fallar el TC se desacredita porque no hay, entonces la verdad, pero hay una institucionalidad muy precaria, ¿no? Muy precaria, porque además es una figura que ha estado ahí un montón de años y recién le estamos dando toda esta mirada que antes ni se le dio, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez en el 2001 alguien dijo en una reunión que fui, sería bueno precisar algunas figuras constitucionales, y lo miraron como loco, ¿no? ¿Por qué? Si ya quedaban claros, ¿no? Cómo se usan. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Es una figura que creo que todo el mundo está ahora de acuerdo que tiene que precisarse la cuestión de confianza. También creo que hay que precisar mejor lo que es la vacancia presidencial, que también es un desastre. La forma en que se ha hecho, pues no me gusta, me parece que es inadecuada. Ya había una línea del TC además señalando que había límites a cómo usarla, ¿no? Límites a cómo usarla. Tal vez lo que hay que buscar, creo que es clave, es cómo acudir rápido para que cuando se dan esa quiebre de límites evidentes, pues se pueda poner un paño frío frente a algunas situaciones. Pero creo que, ojo, la cuestión de confianza sigue existiendo para lo que fue pensada en su momento, que eran estas censuras a ministros abusivas, ¿no? Eso todavía está ahí, todavía se puede usar para limitar. Más bien creo que es el momento para que ojalá alguien o algo dentro del Congreso diga, bueno, nos debemos una discusión más cuidadosa. Yo creo que esta votación ha tenido que ver con, sí, sectores que quieren pensar, protegerse frente a la posibilidad de usar una vacancia en su momento, pero también contra gente que quiere quedarse los 5 años en el Congreso, ¿no? Y que nace de esta polarización de la que estamos hablando. La conclusión es que en verdad ninguno ve finalmente no más allá de su particular coyuntura, total, ¿no? y particular situación. Nadie ve finalmente no una legislación y una aclaración para el resto del tiempo, ¿no? O por lo menos para un periodo largo. Te la pongo así, si ganaba Keiko, tú escuchas los discursos de ayer, claro, yo me hubiese imaginado a los de Perú Libre diciendo exactamente lo que los otros, a los otros diciendo exactamente lo que decían los de Perú Libre, ¿no? O sea, depende de dónde estás parado, piensas constitucionalmente. Y ojo, y eso sí es muy importante, es que el Tribunal Constitucional, más allá de sus mayorías, minorías, se dé cuenta que queda como uno de los poquísimos órganos que tiene que buscar cierta legitimidad para construir una sentencia que ponga más claridad en estos temas, ¿no? Cuando el resto pero por eso, ¿no? La necesidad de que también primero se complete o finalmente también se haya el recambio, pero también esa necesidad de debatir, ¿no? Y de finalmente tratar de llegar a un número de votos que, como tú dices, dejen sentados precedentes, por lo menos inamovibles, ¿no? Un tiempo hasta que, o sea, no una cuestión de que finalmente solamente ganan por un voto y deciden sobre un caso particular y finalmente no van dejando jurisprudencia importante. Peor, que no actúen como estos con constitucionalistas que apoyan dependiendo de en qué lado está parado la gente que les gusta. Ojalá que CTC tenga la capacidad de sentarse y decir, tenemos una responsabilidad frente al país y llegamos a una sentencia que señale más claramente cómo leer estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Incluso si al final dejas la ley, imaginemos, tú eres abogado, yo soy abogado y sabemos que hemos sido abogados. Sabemos que hay muchas formas de sentar poner una sentencia que diga, mira, la ley es constitucional, yo lo puedo discutir, pero imaginemos, lo dice, pero bajo estos términos. Y si esos términos son más flexibles y más adecuados y mantienen cierto balance de poder, creo que el país se lo agradecerá. Si se vota diciendo no, tengo 2 votos y te bloqueo la decisión y opino como quiera, creo que el Tribunal Constitucional seguirá deslegitimándose. Y más importante, el próximo tribunal, precisamente por este tipo de conflictos, tiene que ser constituido por personas que sepan mucho de derecho y que estén muy por encima de la pelea menuda, porque ya vemos que muchos conflictos pueden terminar ahí. Y sabemos que las cortes que fallan sin tener una legitimidad social
no terminan de solucionar los problemas, ¿no? Pueden incluso exacerbarlos. Exactamente. Eduardo, un placer como siempre, maestro. Te mando un abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, un abrazo, Cristian.